Y esta mañana tenemos la fortuna de amanecer en la residencia del embajador de Portugal. Embajador, gracias por recibirnos. Es un gusto. El embajador João Caetano da Silva es un embajador legendario. Ha sido en 2 ocasiones embajador de Portugal en México y en todos estos años ha ampliado de una manera cariñosa y fecunda las vías de relación entre México y Portugal. ¿Cómo calificaría, embajador, las relaciones entre nuestros dos países? Ya la voy a cualificar, pero déjame decirte que yo soy casi mexicano. México es mi segunda patria. Mi esposa es mexicana, oaxaqueña. Es mi segundo mandato que está ahora terminando. Tengo 8 años de México. Inusual distinción que le ha dado el presidente. Sin precedentes en la historia de la diplomacia portuguesa. Y también tengo la más alta condecoración mexicana que puede ser atribuida a un diplomático y la tuvo impuesto, lo que es una circunstancia muy rara. Y entonces eso me da particulares responsabilidades. Portugal y México son mis 2 patrias. Tengo México en casa todos los días, es una presencia permanente. Y bueno, y este es digamos, es lo que fundamenta mucho de lo que voy a decir en nuestra entrevista. Yo diría que las relaciones entre México y Portugal son excelentes a nivel político y diplomático, porque hay un entendimiento muy grande entre los 2 países, estamos en frecuencias muy parecidas, somos 2 países multilateralistas. Portugal, como sabes, es un país de grande tradición multilateralista. Hay solamente de ver quién es el secretario general de Naciones Unidas, un grande tributo. De apellido Guterres. António Guterres, un grande tributo al multilateralismo histórico de Portugal, de casi 900 años. Y México es también un país multilateralista. Entonces, a nivel político-diplomático, yo pienso no, estoy seguro, que la relación es excelente y esa relación parte de un excelente entendimiento entre los diplomáticos, los políticos, los pueblos de los 2 países y el hecho que en muchos temas la coincidencia de puntos de vista es fácil, son países like-minded, utilizando la expresión inglesa. Después, a nivel cultural. Además, Portugal, agregar nada más, miembro de pleno derecho de la Unión Europea, en ese plano también tenemos una relación profunda. Recordar que México es un socio estratégico de la Unión. Bueno, y hemos luchado mucho y continuamos luchando por la firma del Acuerdo Global Modernizado, que a nuestro juicio va a ser una herramienta absolutamente estratégica para un fortalecimiento de las relaciones entre la Unión Europea y México. Entonces son muchos, digamos, puntos, todos ellos muy fructíferos. Iba al plano cultural, déjeme recordar que hace poco tiempo le tocó a usted con la jefa de gobierno inaugurar una plaza de la lectura de uno de los portugueses más conocidos en el mundo, pero en México, además de conocido, muy querido, José Saramago, embajador. En apenas 3 semanas, el gobierno de la Ciudad de México, para homenajear los 100 años del nacimiento de Saramago, ha decidido crear un espacio, una ubicación estupenda, el Paseo de la Reforma, muy cerca del hotel, de un hotel muy reciente, que es un espacio de lectura. Corazón, ahí en Chapultepec. En Chapultepec. Y también hay un monumento con frases célebres de 5 metros, con frases célebres de Saramago. Y también han tenido la extraordinaria idea de hacer murales dedicados a José Saramago, un grande tributo de México a todo lo que el escritor portugués, el único premio Nobel de Literatura de lengua portuguesa, 1998, lo singulariza. Y ahí tenemos un espacio que es un gran honor y un gran orgullo para nosotros que el gobierno de la ciudad haya decidido prestar ese homenaje
esse homenaje permanente y eterno, porque hay un espacio dedicado a Saramago. Y que tiene muchos lectores y muy querido en distintos ámbitos. Por supuesto, en la cuestión cultural hay múltiples relaciones entre Portugal y México, pero déjeme llevarlo a temas un poquito más prosaicos también, embajador. En el tema económico ve uno que se pueden hacer más cosas entre México y Portugal, pero la presencia de la inversión portuguesa es cada vez más visible. Por ejemplo, en la construcción del Tren Maya, uno de los tramos los lleva, además lo vemos habitualmente en las conferencias de prensa del presidente, en la cabeza de una empresa portuguesa. Es verdad, también un gran orgullo para nosotros que nuestra empresa de obra pública más importante en Portugal tenga un papel de tan gran destaque actualmente aquí en México. Ya tenía un papel de destaque, pero ese papel en los últimos años ha progresivamente incrementado. Y en múltiples proyectos, no solamente en el Tren Maya, pero también en las nuevas líneas del metro de Monterrey, en las nuevas líneas del metro de Guadalajara, en el nuevo parque de diversiones multimedia de Chapultepec, aquí en la Ciudad de México, la gran capacidad tecnológica de esta empresa, que tiene una participación de cerca de 30% de la más grande empresa de construcción civil de China, es una embajada también muy importante de Portugal en México. Y por eso es nuestra grande empresa. También tenemos una otra gran empresa de energías renovables aquí en México, pero que tiene una presencia más pequeña, y que yo como embajador tengo la ambición que crezca essa presencia en el futuro. Es una empresa que tiene una presencia muy fuerte en Estados Unidos y se está expandiendo ahora para la energía eólica y la energía solar. Mire. O sea que hay mucho campo para cooperar en ese ámbito. Usted, además de ser un gran diplomático, es un hombre tremendamente sensible con las artes y otros aspectos de la vida. La mirada portuguesa en el mundo es una mirada amplia. América del Sur tiene una gran presencia, no solo en Brasil, en Venezuela, en Argentina, una mirada que está presente en África, una mirada que está presente en Asia. ¿Qué compartiría con el auditorio que nos acompaña esta mañana, bajo la experiencia de un portugués que ha visto el mundo? ¿Cómo ve el futuro? ¿Hacia dónde se mueve este país con la experiencia y la mirada que usted tiene sobre el mundo? 105 países que conozco. 105. He vivido en 12, en 4 continentes. O sea, he cumplido con la Estoy seguro que Guterres no conoce tantos como usted. Conoce más. Cumplí la gran tradición de viajeros de los portugueses. Aquí en América Latina y América Central conozco prácticamente todos los países, viajé mucho y tengo una percepción muy clara de dónde está México y para dónde va o puede ir México. Hay cosas que son factual, son hechos. México es un país 20 veces más grande que Portugal. Es un país que hoy en día tiene una ubicación que es absolutamente estratégica en el nearshoring. Esta progresiva integración de México en el mercado norteamericano, naturalmente, es una gran ayuda, un gran impulso para el desarrollo futuro de México. Se puede, de un cierto modo, decir, para le dar una idea que pueda ser estimulante, que as circunstâncias geoestratégicas do mundo estão resolvendo progressivamente um problema ou um dilema de identidade de México. Donde é que México pertenece? Ao norte, por el mercado de Norteamérica, ou ao sur, por la cultura, por la civilização, por la mentalidade de los pueblos. Este dilema vai continuar a existir no futuro, pero progresivamente, y es muy claro, la relación de México con Norteamérica se fortalece y México está cada vez más y más fuertemente ligado al futuro del mercado de Norteamérica y también por decisión estratégica, es muy claro, de los propios norteamericanos.
el mensaje que ha salido, o uno de los mensajes principales estratégicos que ha salido de la cumbre de los tres amigos es la aceleración del proceso de integración económica y no solamente de México, Estados Unidos y Canadá, dando México importantíssimas aportações para essa integração económica que nem sempre são valoradas, ou que por várias razões que eu não vou mencionar, como por exemplo a contribuição de México para o nearshoring, e aí, se tivermos a oportunidade, já vou falar pouco de lo que é o Plan Sonora e o significado do Plan Sonora como eu lo veo, pero também o importantíssimo conceito que México está tentando desenvolver neste diálogo estratégico com os Estados Unidos de la mobilidade laboral. Ou seja, a mobilidade laboral é abordaje estratégico de uma questão que há uns anos era vista sencillamente como uma questão migratória, de cotas. Agora, a perspectiva está cambiando. E para mim é muito claro, además de los documentos que já se han firmado, que esse abordagem mais conceptual e mais integrado de mobilidade laboral es una abordaje que va a traer grandes ventajas a México. Qué interesante. Hoy el canciller hablaba del Plan Sonora. Embajador, finalmente quisiera ponerle sobre la mesa una petición. Nos compartía efectivamente cómo hacia dónde se mueve el futuro. Portugal tiene muchas cosas que enseñarnos. Un país que tiene múltiples pertenencias, indudablemente europeo, atlántico, con una visión africana muy amplia. Es un país que tiene múltiples pertenencias. Iberoamericana también. La balsa de piedra que tenemos. En este caso no se ha movido de la península, es un país con múltiples pertenencias, pero es un país que ha resuelto también temas de integración de migrantes, es un referente también en el manejo de la legalización de ciertas drogas, tienen un presidente ilustrado y también muy popular. ¿Qué experiencias de Portugal considera usted, como amigo que es usted de este país y embajador en 2 ocasiones, nos podrían ser útiles, o sea, en un par de ideas, en cuáles deberíamos desde su concepto profundizar, embajador? Bueno, yo puedo elegir 2 experiencias. Sí, señor. Pero quería hacer una lista de 5 deseos. Dígalos. Las 2 experiencias que tú has mencionado, la política de drogas de Portugal muy exitosa, la conozco bien, de despenalización de las drogas leves ha sido muy exitosa. Portugal es, en conjunto con Uruguay, 2 case studies de políticas de liberalización de drogas que han llevado, ya tiene esta política, ya tiene 2 décadas, o talvez más de 2 décadas. Eso es algo que vale la pena explorar. Es algo que vale la pena explorar. Entendo que é um tema todavia não resuelto, aqui a nível legislativo, pero é um tema que vale muito a pena explorar. O tema migratório, Portugal é um país de migrantes. Há que entender que Portugal tem 10 milhões de habitantes, 10.3 milhões de habitantes em Portugal, pero fora de Portugal tem 3 a 5 milhões de migrantes. Nuestra vocación a partir del siglo XV ha sido una vocación siempre de viajar y de emigrar. Y por eso sabemos muy bien que hemos sido inmigrantes, continuamos a ser inmigrantes y que hay que recibir bien en Portugal a los que quieren emigrar para Portugal. Y felizmente hoy en día son muchos. Portugal es un país que hoy en día, por el hecho que desde 1986 es miembro de la Unión Europea, se desarrolló muchísimo, es un país plenamente europeo y es un país que ofrece mucho en términos de modernidad y tecnologías. E é sobre esta modernidade e é sobre coisas que eu penso que são interessantes para México que eu queria fazer minha lista de 5 desejos. ¿Qué son? Não é Navidad, não é Navidad. Pero estamos empezando febrero y es un buen momento para hacerlo. Pero a mí siempre me fascina hablar sobre el futuro, porque diagnósticos y comentadores hay muchos. Mucho más difícil es hacer deseos, definir deseos para el futuro y conseguir concretá-los. Bueno, el Plan Sonora. No es por orden de importancia, todas las ideas son importantes,
O Plan Sonora é um grande resultado do nearshoring. Coincide hoje que os embaixadores aqui em México estão visitando a região Puerto Peñasco, onde vai nascer o Plan Sonora. Sí. O Plan Sonora vamos escuchar hoje do governo de México, que é o Plan Sonora, quais são os objetivos para os próximos anos, qual vai ser a cooperação com Arizona, com Estados Unidos. Nós entendemos que parte importante do abastecimento energético da indústria de semicondutores que vai ser instalada em Arizona vai ser hecha a partir de Sonora. Pero vamos a ver hoje o que é o Plan Sonora, ou seja, se o Plan Sonora, dentro de uma perspectiva de cooperação estratégica México-Estados Unidos, há também lugar, como eu penso que sim, para uma participação europeia, tendo em conta a sofisticação da tecnologia europeia em algumas destas áreas, e é por isso, penso eu, que também os embaixadores europeus han sido todos invitados, pero também temos aí em Sonora uma das grandes riquezas do século XXI, o litio. ¿Será una coincidencia o es parte del Plan Sonora? ¿Ese es el segundo punto o es parte del primero? Ese es el segundo punto. Litio. El litio. Portugal es el país en Europa que tiene más reservas de litio. Todavía, las reservas de litio de Portugal no son comparables con las reservas de litio de algunos países latinoamericanos. Pero tenemos las más grandes reservas de litio de Portugal, de Europa. México tiene reservas importantes de litio en Sonora, e penso que o lítio vai ser claramente um tema do futuro. Penso não, estou seguro, que o lítio vai ser claramente um tema do futuro e vai ser um tema onde Portugal e México têm muito a ganhar se cooperam. Anotado. ¿El tercero? El tercero es movilidad laboral. Puede ser una gran aportación, y va a ser una gran aportación, de México a Estados Unidos. Vuestro embajador en Estados Unidos, en Washington, decía hace unas semanas antes de la cumbre que hay 11 millones de puestos de trabajo en Estados Unidos que están por ocupar. Bueno, 11 millones es una cifra impactante. Pero también Portugal tiene una escasez de mano de obra muy conocida, que es muy conocida, es una dificultad que tenemos. Somos un país envejecido, necesitamos población joven y tenemos un sector turístico y hotelero muy, muy fuerte. Y creciente, ¿no? Y muy creciente. Tenemos, o sea, desde patrimonio artístico hasta surf. Hasta un poco de todo. Somos la capital del surf, de las olas gigantes del mundo. Y se come mal en Portugal, ¿no? Bueno, eso nadie lo dice. Se come muy bien. Entonces, el litio, la movilidad. ¿El cuarto punto? El cuarto punto, déjame ver que ya me olvidé. Es un tema importantísimo, que es el tema del gas. El gas. El gas licuado. Como es conocido, el gobierno de México ha decidido construir una planta de gas licuado en Veracruz, que es una planta que tiene como objetivo exportar gas licuado para Europa. Para Europa. Ese es el deseo de algunos países europeos y hay un de ellos que es muy importante. El punto más cercano a Veracruz en Europa es Portugal. Y tenemos una plataforma logística 120 kilómetros al sur de Lisboa, que es considerada una de las plataformas logísticas más importantes de Europa, que puede ser una plataforma ideal para traer el gas licuado a partir de México y para abastecer el centro de Europa. Qué interesante. Ese es un desafío, es un reto estratégico, es una ambición, cines. Y yo pienso que ya tuvimos la oportunidad de transmitir informalmente al gobierno mexicano que podríamos, a través de esta cooperación
en el dominio del gas, podríamos fortalecer mucho nuestra relación con una agenda de futuro y invitamos al gobierno mexicano, invitamos a los dirigentes mexicanos dentro de esta nueva abordaje de gas licuado en México y exportación para Europa, de conocer esa impactante plataforma logística de cines. Mire, gas. Y finalmente... El Web Summit. Bueno, es un tema que yo sé que ya conoces y el Web Summit es el evento de startups más importante del mundo. 70.000 representantes de empresas de startup se reúnen cada año en la primera semana de noviembre para intercambiar informaciones y dar a conocer lo más avanzado que se está haciendo en el mundo en términos de startups. Ha sido un grande enriquecimiento para Portugal. Es un evento que se hace en Portugal desde hace 7 o 8 años y ha beneficiado mucho Portugal y en particular Lisboa como centro tecnológico del mundo, al atraer grandes multinacionales del sector de las nuevas tecnologías a Portugal. Mire. Mi deseo, como portugués y mexicano, es despertar el interés del México y de las empresas mexicanas por lo que se pasa en Lisboa en la primera semana de noviembre de cada año. Espléndido, pues tomamos nota de todo esto. Embajador, yo quiero agradecerle, primero, la hospitalidad, 2, la profunda amistad que ha desarrollado usted entre nuestros dos países, la parte que a mí me toca, y todos los consejos que me ha dado, porque ciertamente de este hombre que hoy nos recibe hay muchas cosas que aprender. Hoy ha visto usted de manera sintética parte de su sapiencia, su manera de ver el mundo y el futuro. Embajador, un privilegio. Y es un privilegio para nosotros que hay cada vez más mexicanos a visitar en Portugal. Es una gran diferencia que yo observé aquí. Yo he sido aquí embajador entre 2011 y 2015 y regresé en 2020. Y con gran sorpresa he verificado que hay mucho más mexicanos que ahora conocen y siempre les gusta Portugal. Claro que el vuelo directo que tenemos entre Cancún y Lisboa es un factor que mucho ha contribuido para eso, pero es una invitación abierta a todos los mexicanos conocer mi país con 900 años de historia. ¿Quién resistiría de irse a Portugal? Por supuesto, país maravilloso, hermosísimo y con muchos atractivos. Embajador, nuevamente, muchas gracias. El día de hoy, para fortuna nuestra, el embajador portugués despidiéndose de este país después de una brillante trayectoria diplomática. Pausa, volvemos.